A ver, me pidió Priscila, digamos, que hiciera una charla sobre las enfermedades más frecuentes que tenemos dentro del grupo de Thymus, y ver algunos aspectos generales que yo sé que son inquietudes de todos los pacientes, de las familias y demás. Hay una cosa que sí me preocupa, porque hace años que nosotros venimos en esto y encontré, haciendo la presentación, una presentación muy parecida, o del mismo tema que hicimos en junio de 2017. Lo divertido de esto es que las preguntas se repiten a pesar de. Entonces yo para tratar de salir de dudas, sacarlos de dudas, hice una parte un poco introductoria antes de hablar de las enfermedades en particular, y de cada una de las enfermedades que me había solicitado Priscila. Hay una reseña que es bien breve, porque claro que hablar de cada una de las enfermedades podría tomar una mañana cada vez. Algunas de ellas son enfermedades donde hay muchísima información, pero vamos a tratar de ilustrar y salir de las dudas más importantes. Creo que todos más o menos me conocen de una u otra manera. Yo trabajo en esos sitios y al final está mi correo electrónico y demás, y si no, a través de Thymus siempre pueden contactar. Más o menos la estructura de la presentación, no sé si tapo a alguien, ¿todos ven bien? La estructura de la presentación es esa. Vamos a ver ciertas definiciones, vamos a poner un poquito en terreno cuando uno dice una enfermedad muscular y esta cosa rara que me tocó a mí, dice cuántas hay, cuántos son. Es un tema que van a ver que no es tan chiquito como parece. Vamos a ver algunas formas frecuentes y luego vamos a tener un espacio naturalmente para preguntas y respuestas. Definiciones conceptuales. Cualquier cosa ustedes me interrumpen cuando quieran si queda alguna duda, pero partamos por lo siguiente. Cuando un médico o alguien les dice que tiene una enfermedad muscular, en la jerga médica es una miopatía. Esto lo digo porque muchas veces vienen, yo tengo una distrofia y él tiene una miopatía, él tiene una miopatía de no sé quién y el otro de no sé cuánto. Miopatía es cualquier enfermedad muscular. Si yo salgo a correr al cerro y me paso de rosca y hago una rabdomiolisis, voy a estar en ese momento teniendo una miopatía. Las miopatías, como vamos a ver, se clasifican y van a ver que son muchas y muy distintas. Otra cosa importante que ustedes tienen que saber es que hay distintos tipos de músculo. El músculo cardíaco, el corazón, el músculo del esqueleto, ¿cierto? O músculo esquelético, que es el que principalmente se afecta en las miopatías. Y luego las vísceras tienen aquello que llamamos músculo liso, y los tres pueden estar afectados en determinadas circunstancias, en estas miopatías. A veces está afectado el esquelético solamente, a veces el cardíaco. Ya lo vamos a ver en dos palabras. Cuando hablamos de enfermedades genéticas, ¿de qué estamos hablando? Lo vamos a definir un poquito más adelante. Hay personas que vienen y dicen, tengo miastenia gravis, tengo una enfermedad muscular. Sí, es correcto, pero eso se considera que es una enfermedad adquirida, que uno, por alguna razón de mal funcionamiento del organismo, desarrolla esa enfermedad, pero no está codificado en su código genético. La mayor parte de las personas de Thymus tienen enfermedades musculares genéticas. La información genética que está en el código genético que les llegó a ustedes tiene, diríamos, buen criollo, pifias, tiene fallas, le falta información. Entonces el organismo no puede armar el músculo enteramente bien. Y en contraposición, entonces, hablamos de enfermedad adquirida, aquellas que se supone que no están provocadas por un defecto genético. Y digo se supone porque en la medicina todo cambia a una velocidad que es muy difícil de seguir a veces el paso. Tres tipos de músculos. ¿Cuáles se enferman de estos tres en las miopatías? Todos pueden estar afectados. El músculo estriado esquelético tiene que estar afectado, se podría decir, para que nosotros podamos decir que el paciente tiene una miopatía. Si no, probablemente estemos hablando de una cardiopatía o de una enfermedad distinta. Si ustedes le dicen usted tiene una miopatía, fundamentalmente van a tener dificultades con el movimiento, la fuerza del brazo, de la pierna y de otros segmentos corporales. Volviendo a la genética, nosotros todos provenimos de una fusión de dos células, el espermatozoide y el óvulo, ¿cierto? Todos tenemos claro eso.
La mitad de la información genética, por lo tanto, proviene de nuestra mamá y la otra mitad proviene de nuestro papá. Dos mitades hacen uno y ahí nace la guagua. Si las gametas y los óvulos y los espermatozoides tuvieran toda la información genética, seríamos dobles, cada uno nacería en los cuadrúpedos. Entonces, las gametas tienen la mitad de la información genética. Esto es parte de la historia que es importante que vayan entendiendo de a poquito, porque después de ahí surgen las preguntas de esto de recesivo, de dominante y demás. En medicina, en general, se le llama genotipo al conjunto de instrucciones genéticas, la información genética, el código genético que le tocó a ella, que le tocó a mí, y que proviene mitad y mitad de nuestros padres, ¿cierto? Eso es el genotipo. Y vayan acostumbrándose, también por mucho tiempo se pensó que si un gen está alterado, eso tiene que producir una sola enfermedad, y esa sola enfermedad se tiene que manifestar de una sola manera. Vamos a ver que eso no es tan así. Por otro lado, los médicos decimos el fenotipo. Los médicos, digo, las personas, los biólogos. Fenotipo es la expresión, lo que se ve generado de ese genotipo. Uno es la información genética que está guardada, y cuando el organismo traduce esa información genética y la convierte en el organismo que uno es, lo hace de una manera particular. Yo me estoy quedando pelado, ella tiene ojos de un color, ella es mujer, él es varón, todo eso, ¿de dónde sale eso? Bueno, sale de ese genotipo. Y la manera en que se manifiesta es lo que nosotros llamamos fenotipo. ¿Cómo se ve? El modelo terminado. Como les decía antes, típicamente en el capítulo de las enfermedades musculares hablamos de enfermedades monogénicas. Una mutación, un gen, una enfermedad, un fenotipo. Eso es lo que se ha sostenido hasta no hace muchos años. Pero como les dije antes, sabemos ahora, o van a ver que es un poquito más complicado que eso, y que a veces un gen, un fenotipo, no, un gen, muchos fenotipos, o fenotipos distintos, pero provocados por el mismo gen y viceversa. Cuando ustedes van a hacer un análisis de la información genética que hay en una sola célula, se hace el cariotipo, que es la representación gráfica de nuestra información genética en cualquier célula. Y esa célula puede ser una célula de la saliva, que está ahí de la piel, que se cae de la mucosa de la boca, o puede ser un glóbulo blanco, por eso es que cuando hacen análisis genético le sacan sangre. Esa información genética se supone que es idéntica en la célula del glóbulo blanco que en el músculo, que en una neurona, en todo el organismo de esa persona. Eso en general es así, con ciertas variaciones. Los varones y las mujeres nos diferenciamos básicamente porque de esa información genética constituida por 46 cromosomas, decíamos que mitad y mitad vienen de mamá y de papá, entonces mamá nos da 22 cromosomas más 1, que es el cromosoma sexual. Las mujeres son XX, por lo tanto solo pueden proveer un cromosoma X. Por lo tanto, la información genética de la mamá es 22 más X, siempre. El papá, como es varón, recibió de su propio papá un cromosoma Y, que es el que determina el sexo. Por lo tanto, la información genética del papá es 22 más X o Y. De manera tal que un varón va a ser 44XY, él suma 46, X e Y son un cromosoma en sí mismo cada uno. La mujer es 44XX, ahí están los cromosomas XY al final que determina el sexo, y por lo tanto el espermatozoide durante la fecundación es el que define el sexo de la guagua. ¿Sí? Y ahí aparecen entonces, relacionado con aquello, este concepto que ustedes seguramente lo han escuchado reiteradas veces, pero que a veces cuesta entender. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta enfermedad, bueno, quiero saber si la va a tener mi hijo. Quiero saber si la va a tener mi hermano, o por qué mi mamá no tiene nada, o por qué mi mamá sí tiene y yo no tengo, etc. Y eso deriva de estos conceptos. Como recibimos mitad de la información de cada papá, ¿cierto? Tenemos dos copias para cada rasgo, para cada cosa, para cada proteína, para cada información que se necesite definir al momento de gestar el organismo. Por ejemplo, yo tengo que haber recibido
alelo se le dice de mi mamá, que dice que el color de pelo mío es castaño, y uno de mi papá, que era pelirrojo, que era pelirrojo. Pero el oscuro es dominante, se dice. Por lo tanto, yo tengo pelo castaño. A veces me puse la barba pelirroja, pero bueno, son cosas que en genética es así. A veces uno domina sobre el otro. Si se casa una persona de raza negra con un nórdico rubio de ojos celestes, lo más probable es que el bebé nazca de color oscuro, negro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se dice que los genes, la pigmentación y demás son dominantes. Eso aplica para todas las cosas, cada una de las informaciones genéticas que se codifican en el organismo, incluyendo las enfermedades. De manera tal que decimos que una enfermedad es de herencia dominante cuando una sola mitad afectada es suficiente para que la persona desarrolle la enfermedad. Entonces yo recibo o la mitad de papá que está alterada o la mitad de mamá que está alterada y ya voy a tener manifestaciones de la enfermedad. Entonces, cuando el papá, por ejemplo, está afectado, aunque puede ser cualquiera de los dos, el papá o la mamá, y la mamá es sana, ustedes ven acá las combinaciones de mitades que se pueden dar, ¿cierto? Rojo significa afectado, entonces quiere decir que si la mitad del papá afectada en el espermatozoide recibió la mitad afectada, se va a combinar con una mitad sana de la mamá y eso va a ser suficiente para producir la enfermedad y por lo tanto la mitad de las veces va a resultar con hijos afectados. La otra mitad, es decir, cuando se combina la mitad sana del papá con la mamá, que no tiene nada, el bebé no va a tener nada. Dicho en otras palabras y de manera sencilla, cuando una enfermedad se dice que es dominante, los hijos de esa persona en cada embarazo van a tener un 50 y 50 de probabilidad de que aparezca la enfermedad. Hablamos de recesivo como el tango, se necesitan dos. Las dos mitades tienen que estar con el defecto genético. Mi mamá y mi papá me crearon a partir de dos mitades de información que para esa proteína, para esa estructura, tiene un defecto, me falta un pedacito de información. Por lo tanto, todas las veces que esas dos mitades afectadas se combinen, van a producir un hijo, un producto que va a tener la manifestación de la enfermedad. Como todos somos dos mitades, ¿cierto? Si la mitad sana del papá portador y la mitad sana de la mamá portadora se combinan, no pasa nada, nace un bebé sin la alteración. ¿Cierto? Si se combina una mitad alterada con otra mitad alterada, nace un bebé que va a tener la enfermedad en cuestión. Y los otros dos probabilidades, el 50% de los casos, es que se combine la mitad sana de un papá con la mitad alterada del otro. En ese embarazo de ese matrimonio van a tener una probabilidad, es decir, que el 25% de los chicos sean completamente normales, el 25% tengan la alteración y el 50%, la mitad de los embarazos van a ser hijos que portan ese defecto en una de sus mitades de información genética, pero no lo padecen, porque en este caso se necesitan dos para el tango, y con uno solo no alcanza. Y estos hijos acá van a ser, en términos genéticos, iguales a los papás, portadores. Y los portadores sanos, porque son sanos, es muy difícil saber quiénes son. Yo puedo ser portador sano de una condición, y me casé con una señora que no porta nada y por lo tanto nunca me entero que llegó a esa condición. Pero sí, por eso se les pregunta, si yo me casara sin saberlo con un primo en segundo grado que es de la misma familia y que también tiene esa portación, la probabilidad de que se crucen las dos mitades alteradas es mayor. Aunque, en términos generales, puede darse de manera fortuita, como la mayoría de los casos. Finalmente, está esto que le llamamos herencia ligada a X, que es una situación que se da en muchas enfermedades musculares, particularmente una forma de distrofia que es la más común, que es la de Duchenne. ¿Qué significa esto ligado a X? Bueno, decíamos que las mamás tienen 2X y los papás solo tenemos un X. Por lo tanto, si me toca un X con un problema y soy varón, no tengo otro X para reemplazarlo, tengo que usar el que me tocó y voy a manifestar el problema.
Pero las mujeres, que son muy pillas, las mujeres tienen 2 copias del X. Por lo tanto, si un X está alterado, todavía tienen el otro que no está alterado. Y de esa manera entonces pueden subsanar ese problema o lo que sea, y de esa manera ellas pueden de nuevo portar la condición genética sin padecerla. En la mayor parte de los casos, de nuevo, como medicina no es matemáticas, todo es más o menos probable, pero nunca es 100% exacto. Lo digo porque hay portadores y portadoras que tienen síntomas, y a eso le llamamos portadores sintomáticos. Solo con la mitad de la información alterada, a veces hay igualmente síntomas de la enfermedad. ¿Qué pasa cuando uno padece una condición ligada a X? Si soy el papá, que lo padezco, ¿cierto? Porque solo tengo un X, no tengo alternativa. Si yo doy un cromosoma X y por lo tanto va a nacer una niña, esas 2 niñas van a ser portadoras, porque yo les estoy dando un cromosoma de X con la alteración. La mamá le va a dar el otro cromosoma X que no tiene nada. Por lo tanto, de un papá, por ejemplo, que tenga una distrofia muscular de Duchenne, van a nacer niños sanos, varones sanos, porque ellos van a estar prestando el cromosoma Y, que no tiene nada, y van a nacer niñas portadoras, porque van a tener un X rojo y un X azul, según nuestro ejemplo acá en la pantalla. ¿Qué pasa cuando la mamá es la portadora? Bueno, el X y el Y del papá no tienen nada, pero cuando la niña de este matrimonio recibe el cromosoma X de la mamá, igual que cuando pasaba con el papá, pasa a ser una portadora. Pero cuando el varón recibe el X afectado de la mamá, va a tener la enfermedad, porque es el único X que recibe. Por lo tanto, se dice que es una enfermedad que la mujer la porta y el niño, varón, la padece. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir, eso es en términos conceptuales, porque las portadoras a veces pueden también manifestar rasgos de la enfermedad. Antes se creía que no era posible eso, ahora se sabe que sí que es posible. Bien. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Está todo seguro? Porque después llegan a la consulta y me dicen, Doc, ¿cómo era esa cosa? Bueno, ¿cuántas miopatías existen? A ver, yo les hago la pregunta que le hago a los estudiantes de medicina. ¿Cuántas enfermedades musculares? Ustedes ya están familiarizados con el tema. ¿Cuántas enfermedades creen que existen? ¿Cuántas? Muchas, ¿cuántas? Más o menos que, qué sé yo, que gastritas. Que dolores de guata. ¿Más de cuánto? Más de 40. Más de 40, sí, sin duda. 100. A ver, si uno preguntara hacia ojo de cubero, van a decir, sí, yo conozco que está la distrofia de Duchenne y conozco a alguien que tiene una distrofia distinta. Distrofia hay como, yo conozco como 20 por lo menos. Distrofias Sí, distintas, sí. En fin, conceptualmente, y acá también viene un enredo, porque la gente dice, tiene una distrofia, y alguien dice, no, yo no tengo una... Vamos a ver. Cuando hablamos de fenotipos, de manera en que la enfermedad se presenta, son muchas más. Cuando hablamos de enfermedades con el gen y la mutación establecida, son un poco menos, pero miren los números porque son sorprendentes. Yo siempre uso esta tabla, que es algo que hace un grupo francés que todos los años actualiza los genes alterados y las enfermedades musculares. Y de ahí saco las que son musculares porque están las neuromusculares, también están las de nervio y las de corazón y demás. Pero solo en forma de manifestación de enfermedades musculares genéticas, hablamos de 300 fenotipos. Es decir, cuando tú entraste por primera vez a mi consulta y estás ahí, me decís, doctor, ¿qué tengo? Y uno tiene que tener en la cabeza una idea de esas 300 cosas, más las que no son genéticas, porque yo no sé si el paciente cuando me viene a comentar que tiene debilidad, tiene un problema genético, tengo que establecerlo. Hay muchos genes y proteínas metidas y todavía hay muchas enfermedades que todavía no identificamos. Está el paciente ahí que tiene algo, y le buscamos, más de uno de ustedes ha tenido esa experiencia y no podemos encontrar cuál es, porque probablemente sea una enfermedad nueva. Miren esta lista, sacada de esa tabla. Distrofias musculares, más o menos 49. Distrofias musculares congénitas, que es una categoría un poquito distinta, otras 48. Miopatías congénitas, otro grupo, 50.
miopatías distales, otras miopatías, miotonías, canalopatías, etcétera, etcétera, etcétera. Son 394 condiciones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que explica a veces por qué, no lo estoy justificando, en el ámbito médico la gente está medio perdida. Sí, tiene un problema muscular, pero qué sé yo cuál. Hay que tener en la cabeza estos 390 cosas. Y cada año aparecen nuevas. Esto es muy técnico, no es para que lo lean, pero por ejemplo, en esa tabla, en el año 2017 se agregaron 28 genes, y en el año 2018 agregaron 26 más, y en el año 2019 se agregan 25 más, lo que quiere decir que si yo te conocía en el año 2007 y no sabía que tenías, capaz que ahora se sabe, porque apareció y se descubrió, o nosotros mismos podemos ser los que decimos, mirá, apareció Juan que tiene esta cosa, que nadie sabía, y hicimos un estudio genético y apareció esto, y ahora aparece esta condición, y en todos los países los médicos empiezan a decir, sí, yo tengo un paciente igual a ese, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces el espectro que uno maneja es enorme. Cuando ustedes le dicen, tiene una distrofia, es como que le digan, tiene una infección. Ustedes no aceptarían eso como diagnóstico, ¿verdad? ¿Tengo una infección? ¿De qué? ¿De la guata, del pulmón, del trasero? ¿Qué infección tengo? ¿Qué germen es? ¿Con qué antibiótico lo trato? Cuando uno va al médico y le dicen, tiene una distrofia cuál, cómo y dónde. No me alcanza eso como diagnóstico. Lo digo a ustedes como pacientes, uno tiene que decir, sí, pero explíqueme un poquito más. ¿Tiene una miopatía? ¿Sí? ¿Cuál? ¿La puedo tratar? ¿Es adquirida o es genética? De todas las 300 que se conocen, ¿cuál es? ¿Cómo es? ¿Qué estudio tengo que hacer? Teniendo todo eso en la cabeza, que ya es mucha información, les voy a meter más información, no se preocupen. Esto es un esquema, entonces no es para que lo entiendan en su verdadera dimensión, pero sirve de ilustración. Esto representa una célula muscular en este caso. Esto que se ve como el cielo es el espacio alrededor de la célula, lo que está arriba. Esta es la membrana celular de una fibra muscular. Este es el aparato que se contrae. Y este es el núcleo donde está la información genética, que la célula lee cada vez que tiene que fabricar una proteína para contraer, una proteína para poner en la membrana, una proteína para relacionarse con su entorno. De todas y cada una de esas flechitas que ustedes ven ahí de las proteínas descritas, se puede generar una enfermedad distinta. Eso explica dos cosas. Una, ¿por qué hay tantas enfermedades distintas? Porque esto es como en un reloj. De cada ruedita del engranaje del reloj, si le falta un diente, o le falta, está chueca, lo que sea, el reloj puede dejar de funcionar bien. La segunda cosa que explica es que si el reloj funciona mal, ¿qué hace? No da la hora. En uno la adelantará, en el otro la atrasará, pero el mecanismo que se altera es el mismo, la hora. Y es lo que le pasa a los pacientes que tienen enfermedades musculares. Todas estas proteínas participan en la organización de la fibra muscular. Unos caminan así, otros caminan así, pero todos tienen debilidad. Y los grupos musculares que se afectan, por razones que todavía no se entienden bien, caprichosamente son distintos de un paciente a otro. A uno les afecta la cara y las piernas, a otro les afecta las piernas y los brazos, pero no la cara, y ahí va. Entonces, cuando ustedes le dicen que tienen una no sé cuánto patía, ¿cierto? Ejemplo clásico, ¿cierto? Una distrofinopatía, como en el caso de la enfermedad de Duchenne, les están diciendo que patía en griego, la etimología, significa enfermedad de. Entonces, la proteína distrofina, que es esta verde larga que está acá, que es muy importante para vincular a la membrana con la maquinaria contráctil, es defectuosa o está ausente. Por lo tanto, esa fibra muscular no puede trabajar bien. Cuando no trabaja bien, se enferma, se rompe, se destruye y el organismo dice, bueno, con una lesión acá, paso la escoba y pongo un parche de cicatriz, tejido cicatrizal, que es lo que a veces se convierte en el tejido fibroso. Entonces los músculos van siendo reemplazados por tejido fibroso que no es contráctil. Aunque eso es así en la mayor parte de las enfermedades, en algunas el mecanismo es particularmente distinto o no exactamente de esa manera, y de ahí viene la diferencia entre las enfermedades. Cuando hablamos de las distrofias es así, cuando hablamos de las miopatías congénitas el proceso puede no ser tan destructivo.
Cuando hablamos de la distrofia miotónica, es un poco diferente y se acumula, ¿no? La distrofia facioscapulohumeral, se acumula material molecular que es como tóxico para la célula y eso destruye o interfiere en la función del músculo, pero también de otros tejidos. Entonces, volviendo a este concepto que les comenté antes, decíamos una enfermedad monogénica, un gen, una enfermedad, un fenotipo. ¿Cierto? Pero ahora sabemos, por eso que es más complicado, que un gen se puede manifestar de distintas maneras. Y yo puedo tener el paciente que parece que tiene la enfermedad A, y el paciente que algún doctor dijo tiene la enfermedad B, y hoy sabemos que las dos formas de la enfermedad se producen por mutaciones en la misma molécula. Hasta hace 25 años atrás eso no estaba tan claro. Y por eso que, lo vamos a ver después, todos me preguntan, yo tengo miopatía de Mioshi, yo tengo disferminopatía, tienen lo mismo, pero son manifestaciones distintas de la misma mutación. ¿Ok? Algunos médicos, alguna gente del personal de salud no lo tiene claro tampoco. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Yo tengo Duchenne, no, yo tengo Becker. Son alteraciones de la misma proteína en distinta magnitud. Pero el gen y la mutación están en el mismo sitio. Y responde a las mismas lógicas de herencia que llamábamos. Y al revés. Uno dice, yo tengo distrofia de cintura. ¿Sí? ¿Cuál de las 30 tenemos? Porque esa forma fenotípica de distrofia de cintura puede ser causada por 30 causas o alteraciones genéticas distintas. Peor aún, a veces se parecen a enfermedades no genéticas, y ahí el desafío de establecer la diferencia. Teniendo en cuenta todo eso, voy a hacer una pasada rápida por las formas que los chicos de DIMUS me mencionaron que hiciéramos, partiendo por lo que llamamos distrofias de cinturas. Esto es muy simple, fíjense que en medicina parece difícil, pero son todos términos descriptivos. Distrofia de cintura, dis, alteración, trofia, trofismo, desarrollo. Alteración del desarrollo de la cintura. ¿Qué cintura? La cintura escapular, perdón, cintura pélvica y la cintura escapular. La raíz de los brazos, la raíz de las piernas. La mayor parte de ustedes cuando empezaron a tener problemas partieron por ahí. La mayor parte, porque no todo. ¿Sí? No puedo levantarme, no puedo caminar, no puedo subir escaleras. Eso es cintura pélvica. Algunos de ustedes, menos, partieron al revés. La punta del pie se me volvió loca, o no me podía parar en punta, o se me quedaba atascado el pie en un escalón, y a eso le llamamos distal. Pero bueno, estamos con las cinturas. Hay muchas formas, de acuerdo a nuestro concepto de recesivo dominante, predominan las formas recesivas, los dos para el tanto. El papá y la mamá son portadores, no lo sabían, nace un niño con esta alteración y ups, descubre la familia que eran portadores de algo que hasta ahí no sabían que existía. Varían por esta cuestión genética de países a regiones. En Europa hay algunas que son más frecuentes, en India otras, y en Latinoamérica sabemos muy poquito. Pero en Chile, como les voy a contar, esta variabilidad de alguna manera la hemos ido desenredando. Y sabemos, por lo menos la estadística al día de la fecha nos muestra que la forma más frecuente es la de las diferlinas, es la más común. De años de estar trabajando en esto, la mayor parte de los pacientes, y siguen llegando, todos los años aparecen 4 o 5 familias nuevas. Ayer me vino a ver una parejita de hermanos de hierbas buenas, yo no tenía ni idea dónde estaba, no sabía si era mate o marihuana, o hierbabuena, pero bueno. Y los hermanos tienen ese problema, igual que muchos acá. Y también sabemos ahora, porque lo hemos estudiado un poco, que son siempre las mismas mutaciones, que se repiten en Chile. Probablemente vamos a ir a Bolivia, Perú, Argentina, y no va a haber tantos pacientes, porque eso parece ser que alguien, no sé, Pedro Valdía vino o anduvo haciendo la suya y dejó la mutación por todas partes, y eso se repite y se produce lo que se llama en genética un efecto fundador o fundacional. Alguien trajo esa mutación, probablemente la inmigración europea, en algún momento de la historia, y los chilenos se van conformando genéticamente de una manera particular, igual que los argentinos, los brasileños. Entonces, donde hubo, por ejemplo, inmigración africana, bueno, va a haber cosas que tenían los africanos, y donde hubo nórdicos, vienen las cosas nórdicas, y ahí va. Y nosotros, bueno, somos una mezcla de razas entre nativos y extranjeros.
La segunda forma más común acá, que entre paréntesis es mucho más común, o la primera forma en la mayor parte de los países, es esta, la calpaína, que es otra proteína alterada. Acá hay 4 que son los sarcoglicanos, que serían la tercera en frecuencia, y luego las otras, en Chile en particular hay muy poquitos casos identificados, y probablemente el grupo mío de trabajo son los que más hemos visto, y son, como les digo, 2 o 3 casos de cada grupo, salvo aquí las laminopatías, que es una forma dominante en este caso, pero que también puede ser recesiva, y que también es bastante frecuente. Cuando digo bastante frecuente, ¿de qué estamos hablando, dirán ustedes? Bueno, por ejemplo, sabemos de una veintena de personas con esta cosa de laminopatía, o de familia, digo yo, porque está el portador y está el hermano, que no sabemos cómo seguir. Cuando hablamos de disfalinopatía, están identificadas más o menos 60, 70 familias a la fecha, lo que cuadriplica el número calculado a nivel mundial. En Chile, digo, ¿no? Las calpaínas, las sarcoglicaropatías, de todos hay, en el caso de las calpaínas hay como 12, 15 familias identificadas, pero no tenemos claridad de cuántos en realidad hay. Pero es un corte proporcional, uno dice, bueno, si entre 100 personas, 30 son así, 20 son así, probablemente eso sea un número representativo. Cuanto más grande el número de pacientes, más representativo del grupo de estudio. Pero cuidado, estoy hablando solo de las distrofias de cinturas, que a su vez no son más de 1/4 de todas las miopatías de su conjunto. Porque cuando decimos cuáles son las enfermedades musculares más frecuentes, ahí aparece la distrofia facioscapulohumeral, la distrofia miotónica, como lejos las enfermedades más comunes que tenemos. ¿Sí? Acá estoy concentrándome en esas que llamamos de cintura. ¿Qué cosas tienen en común todas estas enfermedades? Las distrofias de cintura, insisto, estoy hablando. Todas se parten por esta debilidad de la cintura, por eso se llaman así. En general, todas las distrofias, estas y todas las otras, van a tener un curso progresivo, un empeoramiento progresivo, a distinta velocidad. Algunas son más rápidas, otras son más lentas. Y ese curso progresivo tiene que ver con mayor debilidad, pérdida de las masas musculares, atrofia, etc. Varían, ¿cierto?, en su edad de inicio y en la agresividad, lo que estaba diciendo. Pero para los médicos es súper importante. ¿A qué edad comenzó con la enfermedad? A los 25 años. Bueno, yo ya sé que hay un grupo de enfermedades que no puede ser. Y sé que pueden ser otras, ¿no? Por eso es información útil para el que hace el diagnóstico, pero también es útil para usted para saber cómo sigue la historia. A medida que progresa la enfermedad, porque todas estas cosas parten en un punto, pero a medida que las enfermedades se desarrollan, aparece compromiso de otros órganos y sistemas, además de otros. Por ejemplo, uno empieza con las piernas, pero al cabo de 4 años empecé a tener debilidad en los brazos. O empecé con los brazos y después ya no pude caminar, pero eso fue como 2 años después. O en algunos pacientes empiezan a aparecer problemas cardíacos, por alteración de los músculos, u otras cosas que pueden estar relacionadas con la enfermedad. Pero una cosa súper importante, que los pacientes y los médicos a veces no entienden, como digo yo, un esquizofrénico tiene derecho a tener apendicitis. Son 2 cosas completamente distintas. Sí, porque yo tengo una distrofia, no quiere decir que todo lo que me pase sea culpa de la distrofia. No. Me agarré una gripe, ¿tiene que ver la distrofia? No, no tiene nada que ver, me agarré una gripe como se agarra una gripe. O tengo un problema cardíaco, y puede ser que tenga un problema cardíaco porque fumo mucho, porque tengo problemas cardíacos, y no tiene que ver con la enfermedad. Y otras veces sí tiene que ver con la enfermedad. Y ahí está la utilidad de que uno sepa cuál es el diagnóstico correcto. Porque de esa manera uno puede saber a dónde apuntar. Y si yo sé que tú tienes la enfermedad A, que siempre o casi siempre tiene problemas estomacales, bueno, tengo que ir a mirar el estómago para prevenir en la medida de lo posible, corregir precozmente el problema en ese otro órgano. En general, las distrofias de cintura no tienen compromiso a nivel cráneo-facial o es muy discreto. ¿Ok? En general, tampoco va a haber alteraciones de los músculos que mueven los ojos. Por definición, la biopsia tiene que mostrar cambios distróficos, que son, no voy a entrar en el tema, pero son alteraciones inespecíficas, pero que nos dicen que hay un proceso distrófico. Lo importante saber, para ustedes como pacientes, es que si hacen una biopsia y dice distrofia, es como decir Juan.
¿Juan qué? ¿Juan cuál? Y eso requiere de un estudio adicional que se puede hacer, pero que lamentablemente no en todas partes se hace. Pero uno lo puede reclamar, exigir o verificar que si me van a hacer una biopsia a mi hijo, a mi hermano, a mi tío, ¿sí? ¿Qué estudio le van a hacer? ¿Me van a decir cuál es o ustedes solamente pueden decirme que tiene una enfermedad muscular? Porque eso ya lo sé, ¿cierto? Nadie le va a hacer una biopsia a una persona que presumiblemente está sana. Estamos presumiendo que tiene un problema, si no, no lo haría. Entonces yo les paso estos datos para que desde el rol de paciente o de comunicador o de lo que sea, de familiar, estén informados y sepan qué pedirle. Nadie aceptaría que si tengo un tumor en la cabeza me hagan una radiografía simple. Quieren la resonancia con todas las... Sí, claro, porque ustedes eso ya lo saben y la tele lo dice. Cuando hablamos de estas cosas más específicas, la información se pierde. Y finalmente, este famoso tema de la ceca suele estar elevado, ¿sí? Y a veces muy recontraelevado. Pero en esas diferencias, es decir, todas esas cosas son comunes, pero en sutileza de la diferencia entre esas cosas comunes es donde los médicos nos movemos en el diagnóstico entre una y otra. ¿Se entiende? Es como un rompecabezas que uno lo va armando y si la pieza 4 es azul, este era el rompecabezas de la U. Si la pieza 4 era blanca y negra, probablemente era el rompecabezas de Colo Colo, digo yo, no sé, una cosa así. Cuando hablamos de disferlinopatía, 2 o 3 cosas a saber, la presentación después queda ahí, así que si la quieren difundir para lo que sea. Ya lo dijimos, falta la proteína disferlina. La proteína disferlina, muy en breve, es una proteína que se ocupa de reparar el músculo después de salir a correr. Por alguna razón que no sabemos, a pesar de que el paciente tiene la enfermedad desde que nace o tiene la alteración genética desde que nace, en general se manifiesta de los 10 años en adelante. ¿Por qué? No se sabe. Capaz que de los 0 a los 10 años usamos otra proteína para la misma pega y ahí con la pubertad cambia y se empieza a usar esta otra y ahí es donde nos damos cuenta que el paciente tiene el problema. Dentro de las distrofias de cintura es más o menos 1/3, el 40%, dependiendo, por lo que sabemos, en qué país, en dónde. Probablemente en Chile ese porcentaje sea mayor, hasta donde nosotros sabemos. Desde el punto de vista clínico, es tremendamente variable. Y yo les puse acá, para que no se olviden, tienen la forma de cintura 2B, 2 significa recesivo, B es porque es la segunda que encontraron, A, la primera calpaína, B, la segunda, disferlina, pero también es la miopatía de Miyagi, o simplemente disferlinopatía, y hay otras formas fenotípicas distintas, hay otras formas de manifestarse distintas, pero siempre la misma enfermedad. Y responde, eso lo estudiamos bien nosotros acá, gracias a ustedes, y responde más o menos al mismo patrón de desarrollo y demás. Típicamente tiende a empezar en las piernas, de la rodilla. Para los médicos, los anatomistas, los kinesiólogos, la pierna es de la rodilla hasta el tobillo, no es toda la extremidad inferior. Y lo más clásico es que la pantorrilla, esta parte gordita de la pierna, ¿cierto?, se empieza a debilitar, el paciente no se puede parar en puntita al principio y luego se atrofia. Y eso es evidente porque una persona de contextura maceteada, diríamos, buen chileno, de pronto tiene una patita muy tremendamente flaca y eso es desproporcionado. Cuando los japoneses, el doctor Miyoshi encontró esto en sus pacientes en Japón, lo describió y de ahí quedó la etiqueta de miopatía de Miyoshi. Eso por los años 60 por ahí. Luego otros dijeron, hay otra forma de enfermedad que es de cinturas. Los pacientes se ponen débiles y qué sé yo. Y tiene el resto de las características muy parecidas a la miopatía de Miyagi. En el año 98 alguien encontró el gen y se dieron cuenta que era el mismo gen alterado, solo que en algunos pacientes empezaba por la pierna y en otros pacientes empezaba por la cintura pélvica. Entre otras formas que hay mucho menos frecuentes. Como dije, lo típico es que empiezan con problemas para caminar, y la enfermedad lentamente en el curso de unos 10 años va progresando al tronco y a las extremidades superiores y a partir de ahí es como que tiende a estabilizarse. Sabemos que es una enfermedad de una progresión, digamos, relativamente lenta. Los médicos a veces nos olvidamos, decimos lenta o tardío, porque la enfermedad originalmente fue descrita, no sé, en una guagua de 1 año.
Entonces tardío pasa a ser cuando el chico tiene 5 y manifiesta la enfermedad. Y ustedes me dirán, tardío a los 5 años, temprano. Bueno, esas cruces del léxico están presentes y hay que tenerlo. Cuando decimos lento, para el paciente fue tremendamente rápido, pero es lento en comparación a un chico que tiene Duchenne, que en 2 años el chico queda invalidado de una manera muy severa. Los pacientes que tienen esta condición de pronto, después de muchos años, logran seguir caminando y haciendo eso. Problemas del corazón es rarísimo. Está descrito excepcionalmente, no queda claro si es por la enfermedad. Pero lo habitual y conceptual es que no hay problemas, ni cardíacos ni respiratorios. Y bueno, la resonancia muestra ciertos hallazgos específicos, no tiene mucho importancia eso para ustedes. Y generalmente en la biopsia, muchos de los pacientes en Chile, por defecto del laboratorio que más biopsias ha hecho de estos pacientes, aparecen como miopatía necrotizante, que es un capítulo aparte de la miología, que tiene que ver muchas veces con enfermedades inflamatorias. La etapa inicial, cuando uno lo mira al microscopio, muestra eso. Y si uno no le hace una marcación específica para la proteína diferlina, pasa piola como miopatía necrotizante. ¿Cuál es el problema? El problema es que los tapan de corticoides. Y en esta enfermedad está demostrado que el corticoide no solo no ayuda, sino que empeora el cuadro. De manera tal que no es baladí que le digan, tiene una miopatía necrotizante porque el médico de manera refleja los va a tapar de corticoides, pensando que está haciendo bien. Pero lo que hay que pedirle a que hace el informe es decir, a ver, ¿por qué no le hacemos una inmunohistoquímica de todas estas cosas? A ver si capaz que falta la proteína de esta cuestión. ¿Ok? La enfermedad afecta, como dije antes, y esto es simplemente para ilustrar y no para exponer a nadie, esto es una forma de miosis típica, las piernitas muy delgadas, ¿cierto? En una persona que de por sí es delgada, pero fíjense que no hay este bulto que tenemos en general detrás de la pierna, y luego la afectación en otras partes del cuerpo, incluyendo los brazos. En nuestro medio, y a esa época serían unos 30, 40 pacientes que habíamos visto, están las formas distales de Miyagi, fíjense la proporción de la pierna y el muslo, y están otros pacientes que se presentan con una forma donde la patita no se pone flaca. Y eso corresponde más a la forma de cintura. Pero insisto, es la misma enfermedad. ¿Okay? A los fines prácticos sería más fácil hablar de disferlinopatía directamente. Es una forma, como les digo, recesiva, es una forma relativamente común en nuestro medio y es posible que sigan apareciendo pacientes con este problema. Una segunda forma de la enfermedad relativamente común de cintura son las calpainopatías. Acá lo que falta es una proteína calpaína. En realidad no falta, pero no funciona. Está ahí, pero no funciona. Como ven, esto está tomado de la literatura anglosajona. Acá hablan de un 40% de frecuencia, más que la disferlina. Por eso a Chile no le calza en este momento. Chile estaría más en el 15% acá y en el 40% de la disferlina. De nuevo, la edad de inicio es un poco precoz en comparación con la anterior, en la primera década de vida. De nuevo, en la clínica la variabilidad es amplia, pero lo característico también empieza como una debilidad de cinturas, sobre todo debilidad de los músculos de detrás del muslo, que le llamamos isquiotibiales, y las escápulas que se despegan. Es un rasgo característico también de otras miopatías. Por ejemplo, si uno quiere establecer la diferencia con un cuadro de distrofia facioscapulohumeral, los que tienen calpainopatía tienen las escápulas despegadas, pero no tienen afectación de la cara, porque eso era lo que decíamos que la distrofia de cintura, eso es una característica que no afecta en general la cara. Entonces eso nos permite decir, esto no me calza, voy para acá, voy para allá. En general tampoco afectan la función cardíaca ni la respiratoria. Son enfermedades estas dos, típicamente, prototípicamente de cinturas o distrofias musculares. Afectan los músculos que nos mueven, los brazos, las piernas, el tronco, pero no hay afectación de músculos viscerales como el corazón o el intestino o a nivel de la cara y de la cabeza. También, si bien puede comenzar por las cinturas, termina afectando
las porciones más distales, tanto de las manos, o de los brazos, antebrazo y manos, como de las piernas. La progresión aquí es lenta y quizás yo diría un poco más lenta que la anterior. A veces puede tener las pantorrillas en lugar de atrofiadas más gorditas, como ocurre en otras enfermedades típicamente en Duchenne. Y aquí el tema de la biopsia ayuda menos, porque la proteína está ahí, no podemos detectar su ausencia y hay que hacer análisis que en Chile todavía hoy no se hacen, salvo por protocolos de investigación, para ver si la proteína responde a las características normales. Por lo tanto, el diagnóstico de esta es bastante difícil. Como vamos a comentar después, hoy en día el diagnóstico puede saltar muchas de estas etapas. Si estamos bien orientados, como podemos ir a un estudio genético que se hace en sangre y es más barato y más rápido y menos invasivo. Como ven, las escápulas despegadas, como decimos en la jerga, es en la paleta, ¿cierto? El omóplato, que está normalmente despegado, literalmente, de la caja torácica. Uno mira la espalda de una persona que no tiene problemas, ve los músculos y verá que las paletas están pegadas. Pacientes con debilidad a ese nivel, se despega la escápula y eso para los médicos es un rasgo clínico importante, pero las mamás y los hermanos y todos ven a su familiar en la playa y de pronto llaman la atención sobre aquello. Y en la biopsia, a pesar de que no se puede detectar la ausencia de la proteína, hay algunos hallazgos que son característicos que podrían ayudar a orientar el diagnóstico. Hasta ahí, yo sé que es una pasada rápida, no se desesperen, pero tenemos las características comunes y estamos dando algunos detalles diferenciales entre una forma y otra, de las formas comunes. Luego el manejo de todos estos cuadros es muy parecido, salvando las diferencias de cada condición. Si un paciente tiene un problema mayor para caminar, evidentemente la terapia va a estar dirigida a ayudar y a subsanar ese problema. Si alguien tiene problemas para mover las manos, se va a concentrar ahí, pero la lógica, el concepto detrás, es básicamente el mismo. Las sarcobricanopatías son otro capítulo que en teoría debería ser mucho más frecuente en nuestro medio, pero no lo es. Y eso puede ser por dos razones, porque no hay, o porque estamos diagnosticando mal. Y yo me permito, un poco arrogantemente, después de muchos años de ver esto, decir que es muy probable que tengamos muchos Duchenne que no son Duchenne y son sarcobricanopatías. ¿Por qué Duchenne? Porque se parecen mucho. Distrofina hace A y los sarcobricanos hacen B, C y D. Son el mismo equipo. Si se echa a perder uno, se producen los mismos efectos clínicos, etc. Y entonces es fácil confundir. Y como nuestro medio, cuando digo nuestro medio me refiero a Chile, el diagnóstico preciso de estas enfermedades recién está llegando ahora. Hay chicos que están guardados con un diagnóstico hecho por el ojo del médico y nada más. No tienen biopsia, no tienen estudio genético ni nada. Y entonces quedaron con una etiqueta. Y es posible que aquí en Teletón, pero muchos pacientes, pues llama la atención, hay como 800 Duchenne y no hay ninguna de las otras enfermedades. ¿Cómo puede ser? Si nosotros somos una población al azar, normal dentro del mundo, si en Francia son así, nosotros ¿por qué vamos a tener todos un solo tipo? Hay variaciones de un país a otro, pero seguimos siendo seres humanos desparramados sobre la faz de la Tierra. Acá son 4 proteínas distintas que cuando se alteran se manifiestan de forma similar. Según esto, serían como un 20% de las distrofias de cintura en esa proporción. La forma alfa es la más común, la beta que le sigue, gamma y delta son raras. En Chile hemos identificado alfas, gamas y deltas, no así beta, por ejemplo. Y son de inicio más precoz. Estos son niños o niñas que empiezan a caminar en puntitas de pie porque se les retrae la pantorrilla y la pantorrilla se les pone gordita. Igual que les pasa a un chico con Duchenne. Duchenne, les comento, o Becker, es ligado a X. Por lo mismo, acá hay niñas que tienen una forma que se parece a Duchenne, pero son niñas, entonces en principio no debería ser así porque ellas tienen 2 cromosomas X y no pueden ser Duchenne. Aún así, a veces se comete el error del perdón. Como ven, se parece a Duchenne y a Becker. El compromiso es bien miopático de la musculatura proximal, sobre todo de la cintura pélvica al principio, luego a nivel de la cintura escapular. Y aquí, a diferencia de lo que dijimos de la distrofia de cintura, pueden aparecer algunos rasgos alterados a nivel de la cara, particularmente la lengua muy grande.
La lengua es un músculo también. Entonces se produce un fenómeno que le llamamos macroglosia. Son niños que tienen dificultades a veces para hablar porque la lengua es muy grande, no cabe dentro de la boca. O se les separan los dientes delante del cerebro. Entonces llama la atención por eso. Y es otro rasgo clínico que llama la atención para ser evidente. Observen ustedes la hipertrofia de las pantorrillas, la lengua, en algunos casos puede haber sordera asociada a la enfermedad y típicamente está este fenómeno de la hiperlordosis, es como que la columna se arquea más de lo vamos a ver a propósito de otra condición, y produce una marcha muy característica en puntas de pie con la colita hacia atrás, y eso cuando uno lo ve clínicamente rápidamente sabe que hay un problema ahí de cómo el esqueleto está organizando su funcionalidad. La CK también está elevada, es moderada rápida porque esto se presenta a los 5 años, los chicos a los 20, 25 años ya tienen serios problemas para caminar y probablemente después de eso ya tienen que estar en silla de ruedas. Suele haber afectación cardíaca, algo que no ocurría en todas las que mencionamos antes, por lo tanto hay que estar atento y hacer chequeos cardíacos periódicos para tomar las medidas de caso correspondientes, y también puede haber afección respiratoria. Y de nuevo acá, lo mismo, la resonancia no se hagan problemas, eso es cosa de los médicos, pero se pueden hacer resonancias para ver el patrón de distribución de la enfermedad, y la biopsia también tiene que ayudarnos a detectar la ausencia de la proteína en cuestión. Ahí tienen algunos ejemplos, fíjense de nuevo la escápula despegada, pero con las piernas desarrolladas en exceso, o le decimos nosotros hipertrofia o pseudo hipertrofia se le llama, que es característico en el cuadro clínico. Un tipo distinto, que puede ser de cintura si no, es esto que llamamos la distrofia de Emery y Dreyfus. Emery y Dreyfus eran dos médicos. Alan Emery todavía vive y describió una forma de enfermedad muy característica porque producía ese aspecto retráctil. Se acortan los tendones, entonces los codos no se pueden estirar, el cuello no se puede estirar, entonces el paciente adopta esta posición como de agazapado y las piernas también están retraídas y las puntas de los pies tienden a hacer esto. A eso es a lo que se le llama fenotipo de Emery. Se pensaba que era solo por alteraciones ligadas al X en este gen de emerina al principio, emerina por Emery. Esto es de los años 90 por ahí. Y luego empezaron a aparecer pacientes con ese aspecto, pero que no tenían mutaciones en emerina. Por lo tanto, estamos hablando del mismo fenotipo producido por distintos genes. Creo que encontramos un niño peruano que tiene esta forma ligada a X. Y digo creo porque todavía no está firme, pero en Chile los que me ha tocado ver, como es el ejemplo de este paciente, son ligados a este cromosoma, la lámina AC. La lámina es una proteína del núcleo que es el que administra un poco estructuralmente cómo le presenta la información genética a la maquinaria celular para que ésta la lea y la utilice. Y hay también otros genes involucrados ahí, como el gen de la filamina y otras proteínas. No importa, el concepto acá es, cuidado, Emery Dreyfus no es una enfermedad, es una forma de presentación de varias enfermedades distintas. El problema particular de esta asociada a la lamina es que conlleva casi invariablemente problemas cardíacos. Y el paciente, si tiene problemas de riesgo de vida o muerte, no es porque no pueda caminar o porque tenga los codos retraídos, es porque hacen paros cardíacos de forma súbita. Una señora que me vino a ver una vez después de mucho tiempo de que estaba dando vueltas con su enfermedad del corazón y su miopatía y no tenía claro qué tenía, me viene a ver, porque habían hecho una biopsia, la misma historia de siempre, y viene una señora y uno la mira y dice, bueno, esta señora tiene una de estas cosas. Y le pregunto si hay algún antecedente familiar y ella me dice, no, lo único que cuando éramos 7 nosotros, supongamos. Y Juanito íbamos caminando por el cerro cuando teníamos 4 o 5 años y se murió, cayó y se murió. Y Pedrito, algo similar. Y el otro, porque producen cuadros que le llamamos de muerte súbita. El corazón se arranca con los tarros, hace un paro cardíaco a cualquier edad y el paciente fallece. Cuando uno detecta al paciente con una enfermedad como esta, por lo tanto tiene que ser catete y poner atención al corazón como primera cosa. Porque se puede poner un marcapaso, un desfibrilador, y eso evita que el paciente tenga una muerte súbita y puede vivir.
El paciente que les muestro la foto es un paciente que está trasplantado de corazón. Cuando lo trasplantaron mejoró sustantivamente incluso su distrofia muscular. De manera tal que saber cuál es la enfermedad en una etapa precoz es sumamente importante para poder prevenir aquello que podemos prevenir. No tenemos tratamientos que curen la enfermedad, pero escucha que hacer que una persona que no caminaba a los 20 pueda caminar hasta los 40, o que tiene una forma grave pase a tener una forma leve, o que salve la vida porque tiene un corazón tratado, yo creo que sí es una diferencia. También tienen alteraciones a nivel de la garganta, por esto del cuello y la retracción que se provoca, pero fíjense, por ejemplo, para los médicos lo primero que piden es esto de la CK puede ser normal, de manera tal que a veces no ayuda en el diagnóstico diferencial, y en estos casos la biopsia simplemente muestra que hay una distrofia. Por lo tanto, si uno identifica clínicamente al paciente, no le pide la biopsia, porque no me va a aportar información extra. ¿Se dan cuenta cómo, si uno sabe con qué jugadores juegas, administra el recurso diagnóstico? Entonces, ¿para qué vamos a hacer una cosa que no nos va a aportar información nueva? A veces eso es difícil de conseguir porque no se hace así. Una breve mención a la forma de distrofia muscular de Becker. El Duchenne es la forma más común. El hermano chico de Duchenne es Becker. No eran hermanos ni mucho menos, pero es la enfermedad que de nuevo no se sabía que era la misma enfermedad. La forma de Becker es una distrofia de cintura muy parecida a lo que sería una sarcoglicanopatía, pero es ligada a X, por lo tanto afecta sobre todo a varones. Y lo típico es que empiezan con debilidad de las piernitas y luego se ponen las pantorrillas pseudohipertróficas o hipertróficas. Esto que la pantorrilla es desproporcionadamente grande respecto al resto del miembro inferior. Generalmente debuta, porque es más leve, más tardíamente, después de la segunda, tercera década o incluso más tarde, dependiendo del grado de infección. El paciente puede, a pesar de su debilidad, llevar una vida relativamente normal, pero de nuevo hay que tener atención con el corazón. El paciente va a tener dificultades para caminar, de la fuerza y demás, pero puede tener un tiempo de vida igual que una persona que no tiene ninguna enfermedad, si atendemos el corazón. Que parecido al anterior, el corazón, en la distrofia de Duchenne y de Becker, también se afecta. Estos pacientes hacen arritmias, pueden hacer muertes súbitas, cardiopatía, y eso evidentemente es determinante desde el punto de vista de vida o muerte. Acá el diagnóstico se hace de nuevo con... me falta una diapositiva. Estaba acá. Me pasé de largo, parece. No me dijeron nada, la forma de Duchenne es la distrofia en general más frecuente que hay. Esto es un 10%, es decir, uno en 37.000 personas tienen esta condición. Saquen cuentas a ojo, aunque no es exacto, pero uno en 37.000, ¿cuántas veces entra 37.000 en 17 millones? Agarran el teléfono y van a ver la cantidad de gente que aproximadamente puede haber. Es el mismo gen de la enfermedad de Duchenne, edad de inicio, dice ahí 10-20 años, pero a veces, como les dije, puede ser más tarde, simétrica, en la cintura pélvica al inicio y va progresando lentamente al resto del cuerpo, típico de la hipertrofia de las pantorrillas, la cosa cardíaca que ya les mencioné, y también va desarrollando los mismos trastornos de las personas débiles, que es común a muchas de las distrofias. Y acá sí la biopsia puede ayudar a mostrar la ausencia relativa parcial de esta proteína, siempre y cuando se haga el estudio completo de la biopsia. Porque si lo dejamos a medias, como ocurre en el 99% de los laboratorios de Chile, tenemos una distrofia sin apellido. Tenemos a Juan o a María, pero no sabemos de qué familia. Esa ya la vimos. Está larga la cosa, pero ya vamos llegando. Esta otra forma de distrofia, de a poquito van entrando los conceptos. Distrofia, dijimos ya, es alteración del desarrollo. Fascio, facies, en latín, facie, cara, la facha. Escápulo, la paleta. Humeral, el brazo. Es mentira. Es mentira y es verdad. Sí, se afecta a eso. Pero también hay debilidad de los muslos y sobre todo de la punta del pie, de los extensores del pie, los dorsiflexores del pie, que en muchos pacientes es la forma de presentación. Se queda el pie como enganchado porque se cae la punta del pie. Entonces uno
tiene que hacer este gesto para poder caminar. Los médicos le llamamos estepage, que es en referencia a los caballitos que desfilan, que levantan la patita y hacen este gesto. ¿Ok? La medicina describe las cosas por comparación a las que son más conocidas. Es globalmente la segunda forma más frecuente de distrofia en adultos. Duchenne, niños. Fascia escapulohumeral y distrofia miotónica, adultos. Paciente que viene con signos de distrofia, afecta la cara, tienen la gran probabilidad como primera cosa de esta enfermedad. Hay dos formas, 95% de los pacientes son de la tipo 1, se descubrió recientemente que hay una segunda forma de tipo 2. Se manifiesta como un defecto dominante. En esta lógica de recesivo soy dominante. Tranquilo. ¿Bebí el agua? Bebí el agua. Sin embargo, no voy a entrar en eso porque es muy complicado. La genética acá no responde a esto de un gen. No, acá es una combinación de problemas. La mutación está en un segmento que no codifica ninguna proteína que se manifieste, como decíamos, el color de pelo, de ojos, o las uñas, lo que sea. Es un fragmento del organismo, de la maquinaria genética que regula la expresión de otras. Por decir algo, es como un capataz. Este se altera y no le dice al gen del color de pelo que haga lo que tiene que hacer. O se lo dice mal, pónganlo como quieran. El asunto es que se descochifla la maquinaria genética y se acumula un fragmento que le llaman DUX4. Una molécula que el organismo no sabe ni puede hacer nada con ella y se acumula de manera tóxica dentro del núcleo celular y eso va produciendo alteraciones diversas, partiendo por el músculo. Pero esta forma de enfermedad, como la que sigue, si ustedes se van a dar cuenta que a diferencia de las otras que eran casi puramente musculares, son enfermedades ya un poco más sistémicas. Sí, está metido el problema muscular, pero por ejemplo no puede haber problemas a nivel de la retina, puede haber problemas a nivel de la audición, en menor magnitud, pero se da. Lo más característico en esto que estoy diciendo es en la distrofia miotónica. Dominante, como decía, un defecto genético complejo, y por lo mismo que depende de que se conjuguen 2 o 3 factores distintos, es muy variable. Entonces en una misma familia puede estar el hermano A, que tiene una forma leve, o un rasgo que de pronto tiene débil un hombro y nada más, o tiene un gesto facial distinto, y está el hermano B, que tiene la enfermedad a full, completa. Porque se conjugan información genética distinta en distintos cromosomas y ese mosaico es el que determina si se expresa o no se expresa la enfermedad. Por eso que no me quiero meter en eso, es un lío. Sepan que el análisis genético de eso, por lo mismo, se hace muy poquititos laboratorios en el mundo. Así que la asociación DIMUS está trabajando para tratar de poder armar las muestras y enviarlas de manera adecuada para que en uno de los laboratorios que está en Córdoba, que se hace el análisis, se puede hacer de manera más efectiva. Pero por eso es que es más caro ese análisis genético y no lo hacen en todas partes, ni se puede hacer como se hace para las otras enfermedades donde hay un solo gen afectado. En términos generales, hombres tienden a estar más afectados que mujeres, en número, pero eso es relativo, como ustedes sabrán. Y una cosa importante desde el punto de vista genético es que aparecen muchos pacientes de novo, se dice. Papá y mamá no tienen nada, pero en algún momento durante la gestación de ese organismo mutó. Estamos hablando de enfermedad genética, cambió, algo se desarregló. Y entonces ahí aparece el primer paciente de la familia. Entonces, hasta un 30 o un 40% de los pacientes no tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Hay distintas formas. Acá hay una lista de los signos más comunes y de qué se queja el paciente. De la debilidad facial, a menos que sea una cosa muy, muy fluida y muy tardía, los pacientes no se quejan porque dicen, sí, mi papá tenía este rostro, yo tengo un rostro parecido. No molesta mucho, salvo hasta etapas muy avanzadas. Pero sí empieza a haber quejas, digamos, por la debilidad de los brazos que no se pueden levantar hasta cierta altura y también por una cosa estética, porque acá la escápula no solo se despega, sino que se desplaza de manera que cuando los pacientes levantan los brazos se provoca como una joroba acá que llama la atención, incluso es impresionante. Luego también esta hiperlordosis, que lo vamos a ver en unos dibujos originales de cuando se describió la enfermedad, que provocan un abdomen prominente, e incluso la queja a veces son de pacientes que van para que les hagan una lipoaspiración. Y el cirujano dice, no tengo grasa que aspirar acá. Como la musculatura abdominal se debilita, las vísceras protruyen y se infla la panza.
Y parece como que estoy gordo, pero no estoy gordo, es una persona delgada, pero que tiene debilidad a la musculatura abdominal y por eso se ve gorda. La caída del pie que mencionamos antes, el estepage, y raramente hay signos extramusculares. Esta es la forma más típica y clásica. En algunos puede aparecer esta retinopatía vascular que no trae problemas, es un hallazgo, pero no interfiere con la visión. En algunos puede haber hipoacusia, disminución de la audición, y claramente la debilidad muscular va provocando una deformidad ortopédica y en muy poquititos pacientes hay manifestaciones respiratorias o cardíacas. La otra cosa importante es que es una enfermedad asimétrica. De pronto está un brazo afectado, el otro no. Una pierna y la otra no. La forma infantil es mucho más severa y precoz y se da incluso antes de los 5 años. Es más generalizada, con mucha debilidad de la cara, con los mismos rasgos pero más marcados, y acá sí puede haber incluso compromiso mental, cognitivo y de otras funciones de manera más frecuente, incluso epilepsia. Estos son los dibujos originales del doctor Landoucet hacia principios del siglo pasado, cuando describen la enfermedad. Y a esto es lo que le llamamos esa hiperlordosis, el abdomen prominente que decíamos recién, asociado a los signos faciales. Fíjense ustedes la escápula, el brazo casi sin musculatura y con esta, digamos, volumen desproporcionado del antebrazo que se describe, aunque suene divertido, no lo es, pero como los brazos de Popeye, ¿cierto? Popeye. Bueno, yo tengo la teoría de que el que se inspiró para hacer ese personaje probablemente se inspiró en pacientes que tienen esto por la descripción que hacen del cuadro. Pero no se limita a la cara y a la escápula, como los pacientes que hay varios acá que tienen la condición lo saben, las piernas, los pies, también se afectan, el tronco, y es una enfermedad que va avanzando lentamente a través de los años, pero que es severamente invalidante. Por fortuna no hay problemas cardíacos en la mayor parte de los pacientes ni respiratorios. Sin embargo, la debilidad a la larga va provocando que una persona mayor vaya teniendo dificultad para respirar, y los problemas a nivel craneofacial hacen que la deglución, la sujeción del cuello pueda hacerse dificultosa, y de esa manera entonces complican la evolución. Cosas para médicos si ustedes quieren, pero lo mismo que decíamos, la enfermedad es tan característica que cuando uno ve al paciente en rigor, si entiende de qué estamos hablando, no necesita hacer ni electromiografía, ni biopsia, ni resonancia, hay que ir, si es posible, a hacer el estudio genético. La mayor parte de los pacientes aquí, hoy en Chile, como no tienen estudio genético o no pueden acceder, el diagnóstico queda en la base clínica, lo que no es ni bueno ni malo. Uno no sabe, no puede certificar la parte molecular, pero sabe que la enfermedad es esa y sabe que responde a los criterios para la vida. Finalmente, la distrofia miotónica tipo 1, porque hay dos, o enfermedad Steiner. Esto es un trastorno, ambos, la 1 y la 2 son trastornos genéticos, pero acá hablamos de trastornos multisistémicos. No podemos decir que es solo una distrofia muscular, por lo que vamos a ver enseguida. La parte muscular es evidente y más llamativa, pero no es la única cosa. Son también de manifestación dominante. La penetrancia es un concepto que no les expliqué, pero presente la alteración genética en el paciente puede manifestarse más o menos. Yo tengo el mismo alteración genética que él, pero él tiene una manifestación más fuerte y yo una más débil, o al revés. Y eso se da entre hermanos, por ejemplo, o entre padres e hijos. A eso se le llama penetrancia. Existe un fenómeno que se los explico enseguida que se llama anticipación, que quiere decir que cada generación la enfermedad se va haciendo más severa. Si la abuelita tenía un rasgo mínimo, el hijo tiene la enfermedad tardía y el nieto va a tener una enfermedad precoz e incluso antenatal. Por cierto problema genético también que se llama inestabilidad somática, pero no les comento eso, no se preocupen. Y cuando hay formas congénitas, generalmente la transmisión es por parte de la mamá. Esta es la que universalmente y en conjunto es la forma de distrofia más común que existe, independientemente de sexo, de edad, etc. Es tremendamente común.
Y parte del problema es esta penetrancia variable que hace que haya personas que tienen una forma discreta de la enfermedad y que pasan piolas y nadie se entera que la tienen, o se enteran cuando esta persona tiene un hijo. Y como ven, hay formas congénitas, infantil o clásica del adulto. Cuando decimos trastorno multisistémico y hablamos de un niño, fíjense ustedes, tiene problemas conductuales, problemas de desarrollo intelectual, problemas para tragar, problemas intestinales, problemas también musculoesqueléticos, debilidad facial, problemas para hablar, en fin. ¿Por qué tanto problema si era una distrofia muscular? Porque acá, parecido al anterior, se acumula un fragmento, de nuevo, un repetido se le llama, que es el que se va acumulando cada vez más generación tras generación y que produce efectos tóxicos en la maquinaria genética y va interfiriendo en la manifestación de otros genes, el que tiene que ver con las neuronas, el que tiene que ver con la diabetes, el que tiene que ver con otros trastornos, de manera tal que a partir de un problema que se hace más evidente en el músculo, el paciente puede tener una manifestación que abarca muchos otros órganos y sistemas. Se le llama distrofia muscular, miotónica, por el origen y la descripción, pero sepan que es un problema mucho más universal que simplemente a nivel del músculo. Y lo mismo a nivel del adulto, ¿cierto? En las formas incluso menos frecuentes, no lo mencioné, pero acá también se afecta el corazón de forma determinante. Entonces son pacientes que una vez detectada la enfermedad tienen que tener controles cardíacos periódicos e igual tratar todos los otros aspectos además de la miotonía. Sumando y restando, finalmente la miotonía es el menor de los problemas. ¿Ok? Porque si uno puede ser una persona completamente normal y activa y profesional hasta los 45 años y a partir de ahí se empieza a manifestar la enfermedad y la persona pierde sus habilidades intelectuales además de las físicas. Y eso es un problema complicadísimo. Acá tienen tomado de la literatura un ejemplo. La mamá, hablando de esos repetidos que son CTG, ¿cierto? Tenía 230 y tiene una forma relativamente menor de la enfermedad. Los niños tienen 630 y 730 cada uno y por lo tanto tienen formas más severas de la enfermedad y más fuertes. Lo mismo en este otro caso, el hijo de la paciente, según el reporte de la literatura, ahora fallecido, tiene dos cosas que llaman la atención. La mamá tiene una debilidad facial, por eso esa cara como de dormida, de pocas ganas. No es que la señora puede estar súper contenta ahí, pero el tema es que la debilidad facial provoca que los gestos faciales no se traduzcan y se manifiesta con esa cara como triste. Y luego, fíjense que a pesar de ser mujer, ella tiene el pelo como una entrada masculina. Eso es bien característico en estos pacientes. Y miren en el varón cómo es pelado, con los ojos caídos. Generalmente pueden tener la boca entreabierta y eso tienen dificultades para hablar, pero le dan un aspecto muy característico que hace que sean fácilmente identificables, además de la miotonía, que es un fenómeno por el que contraen los músculos y no los pueden soltar y quedan como apretados, sobre todo cuando hace frío, y eso se puede investigar clínicamente. Aquí, como ustedes ven, la lista es larga, no quiero abusar del tiempo porque ya tengo que estar retrasado, pero puede haber formas incluso antenatales. Y el 85% de los casos son una forma clásica del adulto como esas que les estaba mostrando y como ustedes ven la lista de alteraciones que pueden tener es enormemente larga, incluyendo cataratas, trastornos endocrinológicos, infertilidad en algunos casos, etc. Aquí, como les decía, solo para hacer el concepto, la acumulación de esta molécula que se repite y se repite y se va acumulando es como una basura que impide que se provoque la traducción normal de ciertos otros genes, que no tienen que ver con los músculos necesariamente. Por ejemplo, el de la catarata es el que produce después la diabetes. ¿Okay? Por eso que, como es un defecto que afecta a todo el organismo, afecta a todos los tejidos en distinta proporción. En la distrofia miotónica, pero aplica al resto de las enfermedades, y ya quedan 2 o 3 diapositivas nomás, pero uso esta para poner y hacer el punto. Uno puede tratar la miotonía, que es toda la literatura médica se basa en cómo tratar la miotonía, y finalmente, como dije antes, la miotonía es el menor de los problemas. El paciente no se muere de miotonía, pero sí tiene problemas para trabajar porque empieza con problemas conductuales, o no ve bien porque tiene cataratas, o tiene un problema cardíaco porque es determinado. Entonces, sí se pueden tratar o disminuir esos síntomas
pero hay que también tratar la hipersomnolencia, el tema del cardiólogo, el tema del oftalmólogo, las endocrinopatías y demás. Y esto es una norma que aplica a todas las enfermedades que estamos conversando hoy. ¿Y por qué aplica? Porque cuando hablamos de terapia, que es otra cosa que Priscila me mencionó, ¿qué hay de nuevo en esto? La verdad, y suena feo y pisabrotes, de nuevo, desde el punto de vista que le llegue al paciente en la mano, bastante poco. No ha cambiado mucho. Se ha avanzado en algunas enfermedades, sí, y al menos ahora, de no haber ninguna cosa que se podía hacer, hay 3 enfermedades que tienen tratamiento específico, que corrigen el defecto molecular que las provoca, incluso una que tiene un tratamiento que es una inyección, y la enfermedad se resuelve. Ninguna de estas que estamos hablando acá, estoy hablando de formas como Duchenne, la atrofia muscular espinal, etc. Vamos a comentar enseguida el problema asociado con esto. Van empezando a aparecer, en virtud de que se ha ido estudiando y se han empezado a encontrar soluciones, pero es tremendamente más lento de lo que uno quisiera. Pero ahí se necesita de la colaboración de todos ustedes también, porque es en ese juego donde vamos entendiendo y vamos pudiendo encontrar soluciones. Tengan siempre claro este concepto para ustedes y para toda la medicina. Tratamiento no es igual a cura. Cuando un médico dice no tiene tratamiento, está mal. Lo que está tratando de decir es no tiene cura. Todas las cosas tienen tratamiento. Siempre hay algo que se puede hacer. Los pacientes, ustedes me corregirán si estoy mal, no piden la solución mágica al problema. Piden que le ayuden con el problema que tienen. Y cuando un médico dice no tiene tratamiento, no hay nada que hacer, váyase para la casa, está mal. El médico. ¿Ok? Eso grábenselo. Siempre se puede hacer algo. Que no sea lo ideal, que no sea perfecto, bueno, ese es otro tema. Tratamiento, entonces, no es igual a curación. Y si ustedes lo piensan de otra manera, y no lo han escuchado decir antes, son muy poquititas las enfermedades, entre todas las enfermedades que tienen cura. El diabético toma pastilla para la diabetes, pero se muere de diabetes generalmente. La mejora, pero sigue siendo diabético hasta su muerte. Y el hipertenso también, y así podríamos sumar un montón de enfermedades. Que tengan terapia no quiere decir que tengan cura. Cuando la gente dice tiene tratamiento, generalmente está pensando, ¿me voy a curar de esto? No, no se va a curar. Hay muchas cosas que podemos hacer partiendo por este punto, por ejemplo, de evitar que se muera de golpe un chico corriendo por el cerro. Puede parecer baladí, pero a mí no me parece tal. Pacientes con enfermedad de Duchenne, que hasta no hace mucho se dejaban de caminar a los 12 y se morían a los 20, ahora hay chicos caminando a los 40. ¿Por qué? Porque se fue perfeccionando el tratamiento y ahora se puede hacer. Llegando a tratamientos, como dije, que son específicos, a veces incluso de mutación. Se pueden tratar a los pacientes que tienen una enfermedad H si tienen la mutación J. El que tiene la mutación I, no, ese no, el otro. ¿Por qué? Porque parte de la ingeniería genética. Y de ahí la importancia de saber cuál exactamente es la enfermedad que tengo a nivel molecular. Porque de eso va a depender si se puede tratar o no en muchos casos. Drogas experimentales, muchas. Y dijimos que son pacientes pocos, son raros. Entonces, ¿cómo validamos un tratamiento? Necesitamos de ustedes. Hay que probar. Llega un punto en la fabricación de un fármaco que es necesario hacer terapias, hacer estadísticas con terapias de experimentación. Se experimenta en el laboratorio, la célula, el conejo, el ratón, y llega un punto que hay que probarla en las personas. Y si la persona tiene una enfermedad equivocada, nunca vamos a saber para cuál funciona. Entonces hay que saber qué enfermedad es, todo el detalle posible para que ustedes tengan, si lo quieren, la posibilidad de decir, yo quiero probar. Capaz que no me hace nada, capaz que me hace mal, se suspende, pero capaz que hace bien. Y no solo me hace bien a mí, sino que puedo contribuir ahora a saber que esa droga hace bien para que cuando agarremos la enfermedad más temprano en otro paciente pueda funcionar. Ahí la necesidad de validación. Problemas, el acceso y los costos. Para la enfermedad, ustedes saben, la atrofia muscular espinal está dando vueltas este medicamento Spinraza. Es una inyección que se le pone en la espalda y en algunos chicos funciona muy bien, en otros todavía no se sabe. ¿Cuánto vale? Primer año, 500 millones de pesos, todos los años que siguen, 250 más o menos, hasta que el paciente se muere, 40, 50 años. ¿Quién puede pagar eso? ¿Qué sistema de salud puede soportar eso? Muy poquitos, si es que. Pero salió un tratamiento nuevo, es una sola inyección, y se resolvería el problema. ¿Cuánto vale la inyección? 2.100.000 dólares. Y hay toda una polémica, ustedes se dan cuenta, entre los médicos, la industria, los gobiernos, los pacientes. Y sí, está fantástico, nos rompimos el traste durante 40 años para encontrar la solución a esto y ahora que la encontramos no podemos acceder porque nos cobran caro. ¿Cómo es la cosa? Pero bueno, uno tiene la esperanza de que se balancee en algún momento y se equilibre.
¿Cómo lo tratamos entonces? Bueno, la parte ortopédica, van a hablar hoy algunos colegas quines, terapeutas, hay que ir cosa a cosa, paciente a paciente, segmento corporal a segmento corporal, buscando las soluciones de caso, adaptando el entorno. La psicología es sumamente importante. Uno se deprime con esto, ¿cierto? Uno puede tener problemas derivados en el entorno familiar y el apoyo psicológico, psicoterapéutico, psiquiátrico es fundamental. La terapia ocupacional implica adaptar el entorno y adaptarse uno a la nueva condición que tiene para poder seguir siendo funcional. En algunos casos, todavía hoy, en algunos casos fármacos. Cuando hablo de fármacos me refiero a que puedan ser específicos de la enfermedad, pero todos pueden tomar analgésicos, antidepresivos, etc. Todos, digo, considerando las limitaciones que cada uno como paciente tiene. Y luego los problemas específicos. Si el paciente, por la enfermedad que tiene problema de corazón, ya lo repetí hasta el hartazgo, hay que estar monitorizando el corazón, evitando los problemas que puedan surgir de eso, de la respiración, hormonales y demás. Ustedes van a ver en la tele, en cualquier parte, Chile es un país que yo lo odio en ese sentido, porque cualquier huevada puede aparecer en la tele y lo venden como bueno. Y desgraciadamente tenemos esta cultura de que si está en la tele es cierto. Células madres vegetales en la cara. O sea que no va a crecer una planta acá, ¿cuál es la idea? ¡Es mentira! Pero nos lo cobran caro. Y también desgraciadamente aparece en este otro tipo de cosas. No vamos a volver sobre la historia famosa del boldo, por ejemplo. ¿Okay? La precaución, son todos grandes acá, bueno, los chicos tendrán sus papás, pero pongan filtro. Como dicen los gringos, too good to be true. Demasiado bueno para ser verdad. Si yo me tomo una cosa que me mejora la calvicie, la potencia sexual, me hace lindo, me hace activo y qué sé yo, evidentemente hay alguna cosa que no calza. Porque si fuera tan fácil, no nos estaríamos todos trabajando toda la vida para conseguir un poquito de algo. No hay cosas que se logren así fácil y sin esfuerzo y sin costo. Entonces, cuando esas cosas ocurren, desconfíen, aunque sea un poquito. Después hagan lo que quieran. Pero luego, ustedes dirán, bueno, pues si son 10 lucas el jugo de noni. Sí, 10 lucas tuyas, de él, y de pronto hay un pícaro que se está haciendo rico aprovechándose de la pena de ustedes. Cuidado con esas cosas. No todas son malas, no estoy diciendo eso, no hay que ponerse a nada, solo hay que tener precaución. Ustedes son un target fácil por la misma frustración que produce el padecimiento que tienen y por la falta de respuestas que es real. Se está trabajando, pero si fuera tan fácil no se invertirían las cantidades de dinero que se invierten para tratar de encontrar una solución a estas cosas. Enlaces de interés, es una lista incompleta, pero para cada una de las enfermedades que ustedes tienen, hay asociaciones de pacientes. DIMUS es una en Chile, pero hay otras específicas a través de todo el mundo y la invitación es a que se inscriban, se metan, lean, aprendan, conozcan su enfermedad, porque de ahí va a derivar que ustedes puedan acceder a alguna cosa más temprano, más tarde, un hijo, un primo, un pariente, lo que sea. ¿Okay? La idea es, finalmente y para terminar, tienen que involucrarse. Todavía estamos completamente al debe, particularmente en Chile, con este tema de asociaciones de pacientes, organizarse para conseguir cosas. Los médicos han tenido, y me hago cargo, siempre esta postura de quién es el doctor acá. No, acá no funciona, necesitamos de todos y cada uno, del más chico y del más grande, del que es periodista y del que es abogado, del que es médico, del que es kine, del que es asistente social, porque no es un problema el que ustedes tienen, algo que lo pueda resolver una sola persona, no existen los Superman, a pesar de tu remera de flash. No hay nadie que por sí solo, ni institución que por sí sola pueda resolver el problema. Y las asociaciones de pacientes, ustedes lo verán a nivel internacional, tienen un peso específico que no lo tiene ningún otro, y nadie mejor que ustedes sabe qué es lo que ustedes necesitan. Así que la idea es invitarlos a, esto alegra mucho, ¿cierto, Igor? Que a veces éramos 4 gatos locos, ahora somos 50 gatos locos. Pero va creciendo la cosa. No sé, sí, ahí está, la presentación queda con ustedes, el correo está ahí, todos más o menos me conocen y siempre estamos a disposición para lo que ustedes puedan necesitar. Muchas gracias. No sé, gracias por la pregunta.
pregunta así urgente que sea de interés común, porque las de interés particular las podemos resolver en privado eventualmente. ¿Alguna pregunta, duda, crítica? Una cosa cortita nomás. ¿Existe alguna descripción de la sintomatología que se agrave cuando hay cambios hormonales? Hay cosas, dependiendo de la enfermedad. En la disfoliopatía, sabemos, lo mencioné antes. Por alguna razón el paciente gatilla la enfermedad después de la adolescencia. Y hay un tema, la adolescencia implica todo un cambio en el organismo, hormonas, se atrofian algunas glándulas que funcionaban, pero eso es normal, pero algo pasa ahí. Y luego sí, hay enfermedades que por ejemplo se agravan después de los embarazos o durante los ciclos menstruales, mujeres, pero la información es incompleta, pero sí puede ser. En la fascia del músculo penal, me dijeron que puede hacer peor hacer ejercicio. El ejercicio es un tema recurrente y la respuesta es más o menos la misma para todas las enfermedades, quiero decir. Hacer ejercicio está bien, mantenerse activo está bien, de aquellos grupos musculares que están funcionando bien, y siempre se te va a recomendar mantener actividad. Lo que hay que ser es prudente. La actividad, de acuerdo a lo que el organismo tuyo te va permitiendo hacer y hasta donde te permita hacer. Si después de hacer tu sesión de ejercicio tú terminas adolorido por 3 días, estamos mal. Segundo, por razones evidentes, no podemos plantear ir al gimnasio o a donde sea con la intención de ganar masa muscular. No, las terapias o los ejercicios tienen una lógica de mantención, de mantenerte activo y no perder función, más que ganar funciones nuevas. Habiendo dicho eso, dependiendo de la persona está muy sedentaria a pesar de su enfermedad, comienza el gimnasio, va a ganar funciones, va a fortalecer ciertos segmentos musculares que estaban quietos y que están funcionales, pero que como no los ejercitaba, no funcionaban. Entonces son pacientes que eventualmente van a ganar más libertad funcional y tal, dentro de los límites de la enfermedad. Lo que nadie te va a exigir que hagas son ejercicios traumáticos o muy intensos que te van a dañar más la musculatura, o como te digo, que te provoquen dolores, etc. Piensen que si el tejido está enfermo, una lesión va a ser mucho más difícil de lograr. Ya en etapas muy avanzadas de la enfermedad hay que andarse con cuidado, porque si hay un compromiso respiratorio o el esfuerzo que tú haces para ejercitarte es muy grande, pudiera ser evidentemente contraproducente. Por eso que el ejercicio hay que hacerlo con personal entrenado, kinesiólogos, terapeutas, médicos, lo que sea, profesores de educación física, pero tienen que tener un conocimiento de la condición de base y estar asesorados respecto de cómo hacerlo para no exigirle al paciente cosas que el organismo no le puede dar y que por lo mismo lo puede poner en riesgo de una lesión o de una sobrecarga que finalmente lo termina perjudicando. Pero en términos generales el ejercicio es aconsejable en esos términos. Jorge, no sé si ya lo explicó porque como tenía que entrar y salir, lo que iba a comentar de la disfalinopatía por paciente. O sea, me dijo, tengo que contarle algo a los pacientes. No, es una cosa muy simple, y ustedes saben, dado a que las disfalinopatías son por alguna razón más frecuentes, y yo empecé a mirar y empezaron a aparecer muchas. Tenemos una relación de trabajo con la Fundación Jain, que muchos de ustedes la conocen, que es una fundación dedicada en Estados Unidos a las disfalinopatías. Me mandaron una serie de folletos traducidos al español, de nuevo pidiendo que por favor se registren, se inscriban con o sin ayuda del médico tratante o quien consideren ustedes un médico tratante. Entonces, venir acá, lo puedo dejar para no perder tiempo, para los pacientes que tienen diagnóstico de disfalinopatía en particular, es un folleto simplemente y una carta de presentación de la directora, que es una buena amiga de la casa, respecto de, te dejo un montón para que los tengas y los distribuyas según sea necesario. Los que tienen diagnóstico de disfalina, y yo sé que hay varios que acá lo tienen y está incluso confirmado, por favor tengan esto. Es una cosa que se hace por internet, pero es sumamente importante, es como sacar el root esto. También, yo no tengo folletos, pero sepan que las calpaínas, la distrofia miotónica, la fascia escapuloperoneal y todas las que ustedes quieran, tienen todas registros internacionales. ¿Qué significa eso? Ustedes se meten en internet y dicen, yo fui diagnosticado con esta enfermedad. Ok, ¿quién es? ¿Cuál es su síntoma? Tal. ¿A qué edad lo tuvo? Tanto.
¿Cuál es su mutación? Y ahí revuelvo entre los papeles que el médico o alguien me debe haber dado, decir, la mutación es tal. Sí, pero yo no entiendo esto. Llamo, le escribo al médico. ¿Sabe qué, doc? No cacho bien qué mutación hay. Entonces uno ayuda. ¿Por qué es importante eso? Porque si no, ustedes no existen. Cuando uno va al ministerio a decir, ¿sabe qué? Necesitamos apoyo para esta gente. ¿Y qué te dicen? Pues si no hay nadie, esa hueá no existe. ¿Cómo que no existe? Yo tengo 100 pacientes. ¿Y dónde están? Mostrame un registro. No tengo un registro. Y tenemos el problema de diagnóstico, que muchas veces, ¿y me dijeron qué? No. Me dijeron que soy chileno, porque nací en Costa Rica. Acá dice República Argentina. Usted no es chileno. ¿Se dan cuenta? Es importante que lo hagan, porque de ahí parte que ustedes tengan acceso a información, acceso a cosas, y también puedan ser beneficiarios eventualmente de terapias, aunque más no sean experimentales en un principio. ¿Okay? Entonces la invitación es, por eso los links, muévanse un poquitito, preocúpense de su propia condición, infórmense, contribuyan en lo que puedan contribuir, porque finalmente es un boomerang, va a volver a ustedes. Pero sin la ayuda de ustedes, nosotros vamos a seguir con problemas para poder ayudar. ¿Okay? Eso era nomás. Doctor, por ejemplo, si uno ya se registró, hay que volver. ¿Sí? No. Si está registrada, no. Eso, yo no tengo acceso a menos que lo hayan dado, pero yo puedo preguntar. El otro día recibí un mail, cuento como anécdota, de Sarah Shaira Simmons, que es la persona que firma esta carta, y me dice, hoy terminé bien el día. Se inscribió un paciente chileno, se inscribió en el registro. Esta gente lleva un registro, ha ayudado a hacer diagnósticos genéticos a través de todo el mundo, está pagando protocolos de investigación a través de todo el mundo. Prontamente es posible que nosotros también estemos haciendo un protocolo acá. Entonces es importante que se registren. Pero insisto, no tengo, y veo algunas caritas, no tengo folletos de todas, pero el doctor Rosa en Córdoba, por ejemplo, que tiene su laboratorio de fascio escapulohumeral, él está muy vinculado con estas redes. Y en Chile, que yo sepa, no hay una asociación de pacientes de fascio escapulohumeral. Timos podría ser el vínculo. Las calpaínas tienen su propio registry, la distrofia miotónica con más razón, porque es una enfermedad tremendamente común, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí también se necesita que ustedes tomen el toro por los cuernos y se muevan por su propio medio. ¿Okay? Muchas gracias.